Cordial saludo, mi nombre es Mayra Parada Botía, ponente del proyecto de investigación Efectos de cearalanona en células humanas, un estudio de citotoxicidad. Este proyecto de investigación nace de la necesidad de la generación del conocimiento, proporcionar información sobre la calidad de alimentos como los cereales y los efectos tóxicos que pueden causar la presencia de micotoxinas en la salud de la población consumidora, pues para que de esta manera los entes de control puedan implementar medidas preventivas, siendo un problema de salud pública en Colombia, además representando una amenaza directa a la seguridad alimentaria. Las micotoxinas son metabolitos secundarios sintetizados por hongos filamentosos y se encuentran frecuentemente como contaminantes naturales en una amplia variedad de alimentos, siendo los cereales y derivados los más susceptibles a la contaminación de micotoxinas como cearalanona. Cabe destacar que la calidad de los cereales depende de factores como condiciones climáticas, composición y también buenas prácticas agrícolas. Cearalanona es una micotoxina producida por varias especies del hongo Fusarium y puede contaminar los cereales ya sea durante su cultivo, almacenamiento y procesamiento. Además es termoestable y tiene múltiples efectos tóxicos, principalmente es hepatotóxica, inmunotóxica, genotóxica y carcinogénica. También puede inducir apoptosis in vivo e in vitro. En este orden de ideas, el objetivo general fue evaluar el efecto citotóxico de un patrón de cearalanona sobre células humanas. Como objetivos específicos, determinar la concentración inhibitoria de cearalanona y su efecto sobre la proliferación de la línea celular del hepatocarcinoma humano. Verificar mediante microscopía electrónica de transmisión los cambios morfológicos específicos de la apoptosis o necrosis en las células del hepatocarcinoma y evaluar las características relacionadas con la muerte celular causadas por cearalanona en células polimorfonucleares. En cuanto a la metodología empleada, se realiza el proceso de liofilización a partir del estándar de la micotoxina cearalanona. Este proceso consistió en la diálisis y posterior congelación y finalmente el proceso de liofilización por 24 horas al vacío. Para el ensayo de citotoxicidad se realizó el cultivo de la línea celular del hepatocarcinoma humano hasta obtener una adhesión celular. Posteriormente se adicionó la micotoxina liofilizada en dimetilsulfóxido en diferentes concentraciones durante 48 y 72 horas. Se utilizó un ensayo MTT pues, para medir la actividad metabólica de las células del hepatocarcinoma humano como indicador de la viabilidad y proliferación, ya que este ensayo es colorimétrico y se basa en la reducción de una sal de tetrasolio a cristales de formazán por las células que se encuentran metabólicamente activas. Y pues finalmente se examinó la densidad óptica de la solución solubilizada a 492 nanómetros y el efecto de la micotoxina sobre las células se expresó como valor de porcentaje de inhibición. Y estos datos permitieron también determinar la concentración inhibitoria 50. Para la detección de la muerte celular por microscopía electrónica de transmisión, se utilizó también el cultivo de las células del hepatocarcinoma humano y pues estas fueron expuestas a una concentración de CEA de 10 micromolar por 48 horas. Y pues se realizaron una serie de pasos en los que se incluía fijación, posfijación, infiltración, inclusión en resina epóxica, diferentes cortes de espesor, una tinción, un contraste, pues para el análisis ultraestructural y de esta manera los cambios morfológicos propios de la apoptosis celular se analizaron por microscopía electrónica de transmisión. Para los ensayos de muerte celular por citometría de flujo se utilizaron neutrófilos polimorfonucleares y pues la extracción se realizó a partir de la recolección de sangre de 5 personas sanas al azar y pues esta se tomó por venopunción y pues se colocaron en tubos de parina y se realizó la separación por gradiente de densidad con Ficol. Las muestras fueron etiquetadas de la siguiente manera: M para el control negativo y M1, 2, 3, 4 y 5 para las muestras con tratamiento, las cuales fueron procesadas simultáneamente. En cuanto a la muerte celular por citometría de flujo, se preparó la suspensión celular para las 5 muestras control y con tratamiento, y las muestras pues, con tratamiento fueron expuestas a una concentración de CEA de 6.40 micromolar por duplicado, y posteriormente se realizaron los diferentes ensayos para la determinación de las características de muerte celular por citometría de flujo, las cuales incluyen detección de la fosfatilicerina por tinción con anexina B, análisis de la fragmentación del ADN por tinción con yoduro de propidio y el análisis del potencial de membrana con diose-6. Los resultados se estimaron como el porcentaje de células que emiten fluorescencia con relación al control.
Entonces, para esto se obtuvieron los siguientes resultados. La toxicidad de SEA se pudo determinar con la medición de la viabilidad de la línea celular del hepatocarcinoma por la capacidad de formación de cristales de formazán, por las células que se encuentran metabólicamente activas. En la figura 1, las células que no fueran expuestas a SEA, en la figura 1A, presentaron actividad metabólica alta debido a la reducción del MTT en cristales de formazán. En comparación con las células tratadas con 15 micromolar a 48 horas, en las cuales pues se redujo la actividad metabólica y se evidenció el efecto antiproliferativo que causa SEA en las células del hepatocarcinoma, como se muestra en la figura 1B. En las figuras 2A y 2B se evidencia que SEA promueve la inhibición de la proliferación celular de manera dependiente de la concentración a las 48 y 72 horas. Por lo tanto, se observó un efecto significativo a partir de 5 micromolar, con porcentajes entre 60.88% y 66.02% respectivamente, en comparación con el control que tuvo unos porcentajes aproximados de 97.78 y 98.5 a las 48 y 72 horas. Con base en estos resultados se pudo observar que el efecto citotóxico sobre las células del hepatocarcinoma es mayor a medida que aumenta la concentración de SEA, indicando que la exposición a esta micotoxina afecta la proliferación celular y por ende genera pérdida de la actividad metabólica. En la figura 3, mediante microscopía electrónica de transmisión se observaron los cambios morfológicos en las células del hepatocarcinoma después del tratamiento con 10 micromolar de SEA durante 48 horas. Entonces, en las células del grupo control, el núcleo mantuvo su forma redondeada, con zonas claras y oscuras, que pues corresponden a la cromatina, con la presencia de uno o varios nucleódulos. Además, pues la membrana plasmática y nuclear se mantuvo intacta. Debido a que las células pues presentan una morfología epitelial, se pudo también observar las uniones en monocapa y el contacto célula-célula. En cambio, pues en las células tratadas con SEA se evidenciaron los siguientes cambios, como contracción celular, pérdida del contacto célula-célula, cromatina dispersa y condensada, fragmentación nuclear y celular, y formación de vesículas o cuerpos apoptóticos. Estos cambios morfológicos pueden estar relacionados con un proceso apoptótico en las células del hepatocarcinoma humano. En cuanto a las características de la muerte celular en neutrófilos polimorfonucleares por SEA, la inducción de la apoptosis en las células se evidenció a las 2 horas de tratamiento a una concentración de 6.40 micromolar, de modo que pues, se evaluó la exposición de la fosfatidilcerina a la capa externa de la membrana plasmática. En la figura 4 se obtuvo un porcentaje de positividad de anexina B del 67.70% como un marcador de la apoptosis temprana y se observó el desplazamiento hacia la derecha en el histograma de la señal en las células tratadas, indicando el grado de detección y como consecuencia la densidad de inversión de la fosfatidilcerina, en comparación con el control que presenta un porcentaje de 46.99. Esto es debido a que durante la apoptosis temprana la fosfatidilcerina se trasloca desde la cara interna de la membrana hacia la externa para que puede ser reconocida y fagocitada posteriormente por macrófagos. En la figura 5 se evidencia el grado de incorporación del yoduro de propidio en las células tratadas con un porcentaje de positividad del 50.68% debido a la permeabilidad de la membrana, en comparación con el grupo control, en el cual se obtuvo un porcentaje de 40.86%. Además, pues conforme se desplaza el histograma señal hacia la derecha, mayor es la cantidad de yoduro de propidio que se ha unido al ADN, siendo proporcional esto a la intensidad de fluorescencia emitida, ya que pues las células viables con membranas intactas incluyen el yoduro de propidio, mientras que las membranas de las células que se encuentran muertas o dañadas son permeables al yoduro de propidio y esto pues permite la tinción del ADN. En la figura 6, por otro lado, pues los cambios del potencial de membrana mitocondrial en las células polimorfonucleares se presentan como el porcentaje de células con reducción de la intensidad de fluorescencia emitida por DIOC6, siendo este un indicador clave de la actividad mitocondrial dependiente del voltaje respecto al control. Por lo tanto, se evidencia un alto nivel de unión de DIOC6 a las mitocondrias en el grupo control, es decir, un porcentaje bajo de pérdida del potencial del 8.33% y una notable disminución en la intensidad de fluorescencia en las células tratadas con SEA
con un porcentaje de 36.86%, es decir, pérdida del potencial, siendo esta una característica clave en procesos de apoptosis temprana por la vía mitocondrial. Entre las conclusiones se puede destacar que, pues teniendo en cuenta las características observadas en el ensayo MTT y por microscopía electrónica de transmisión, se puede evidenciar que SEA efectivamente ejerció un efecto citotóxico sobre las células del hepatocarcinoma, disminuyendo la actividad metabólica y por ende causando un efecto antiproliferativo, de manera dependiente de la concentración y el tiempo de exposición. Y también indujo cambios morfológicos relacionados con muerte celular por apoptosis, como fue condensación de la cromatina, pérdida del volumen celular, pérdida del contacto célula-célula, formación de cuerpos apoptóticos, fragmentación nuclear y celular. Por medio de la doble tinción con anexina B y yoduro de propidio, se determinaron los porcentajes de células polimorfonucleares que evidenciaron inversión de la fosfatidilcerina y fragmentación del ADN, permitiendo de esta manera determinar el estadio de muerte celular, ya sea apoptosis temprana, apoptosis tardía o necrosis, en el cual se encontraban las muestras posterior al tratamiento con 6.40 micromolar de SEA. También se evidenció la pérdida del potencial de membrana a partir de la reducción de la intensidad de fluorescencia del marcador de OC6, y esto es un evento característico del proceso apoptótico. Y las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.